El mundo de la música está lleno de locuras, de cosas sorprendentes y extravagantes. Hasta a veces nos puede hacer sentir incómodos por lo absurdas que son. Y se los aseguro que los artistas llenaban este mundo tan aburrido de sorpresas siempre. Vamos a conocer algunas de ellas. Algunos piensan que la vida en el siglo XVIII era aburrida. Pues claro, a nadie se le ocurrió preguntarse cómo es que habla el zorro. Pero aún así se ven cosas que hasta hoy nos van a parecer divertidas. Vamos a ver. 1772, Hungría. El príncipe Nicolaus Esterházy está en su residencia de verano. Por la desafortunada ausencia de un sistema de sonido moderno, a él le toca escuchar la música por medio de su corte de músicos. Ellos fueron obligados a dejar sus casas y quedarse a vivir en esa residencia por todo el verano. Joseph Haydn fue encargado de componer la música y dirigir la orquesta. El príncipe, al parecer, estaba disfrutando tanto sus vacaciones que se le olvidó ya pagar los músicos, dejarles ir a la casa se estaba enfriando, ya era hora de hacer algo. En ese momento, Joseph Haydn inventó lo siguiente. Durante el último movimiento de su nueva sinfonía, cada músico sucesivamente dejaba de tocar, apagaba su vela y se iba. Una humilde manifestación por medio de una sinfonía. Esterházy, al parecer, por fin entendió el mensaje y la corte de los músicos regresaron a la ciudad al día siguiente. Ludwig van Beethoven falleció en 1827, un día profundamente triste para toda la humanidad. No mucho después de su muerte, se encontraron unas partituras de su autoría un poco extrañas. Un ciclo de 5 obras que trajeron consigo muchas más preguntas que respuestas. Primero, ¿para qué instrumento fueron compuestas? Arpa, piano, violín. Aquellos famosos instrumentos de esa época fueron rechazados porque las anotaciones de las partituras no coincidían. Todos estaban en una perplejidad absoluta, hasta el momento que Albert Kupfermann, un musicólogo alemán, llegó a la conclusión que el instrumento más adecuado para estas obras sería un Flötenuhr o Spieluhr, un reloj musical. Un instrumento famoso en ese entonces, una réplica del órgano, pero para ponerlo en la casa. En él se podría tener grabada la obra y repetirla cuantas veces uno quería. Un dato curioso, la partitura de la Fantasía de Mozart, que fue escrita precisamente para Flötenuhr, tiene muchas coincidencias con la primera pieza de este ciclo, y dicha obra de Mozart se encontró milagrosamente entre los archivos de Beethoven. ¡Ajá! Segundo, tampoco se sabe con certeza cuándo fueron compuestas. Aunque el instrumento para el cual fueron compuestas esas obras parece más un juguetico de la época de los reyes y reinas, Beethoven las compuso con mucha seriedad y talento. Entre más nos acercamos a la modernidad, me provoca reírme más. Y a Niccolò Paganini, en sus días, al parecer también. Entre sus reconocidos caprichos, vamos a encontrar una parodia, un sarcasmo, una risa. Paganini reproduce claramente la risa humana. Y al parecer no solo mujeres se ríen, sino ya entran hombres con más agresión y tensión. Esos 3 ejemplos que tuvimos son todos productos del siglo XVIII y XIX, y entre más acercamos al siglo XX y XXI, más cosas raras vamos a encontrar. El arte empieza a mutar. 1893. Eric Satie. Este genio merece ser mencionado en un video aparte, se los prometo. Pero por ahora les voy a mostrar algo que fue publicado solo hasta 1949, que ya es el primer dato curioso. No se sabe mucho sobre esta obra. Satie no la ha mencionado jamás. Ni siquiera se sabe con certeza para qué instrumento fue compuesta. Supusieron que para el teclado, pero sí hay un comentario del autor. Para tocar 840 veces este motivo será bueno prepararse con antelación y en el más profundo silencio para la más intensa inmovilidad. Satie advierte sobre una dificultad extrema, no física, emocional, mental,
Ah, se me olvidó mencionar que en su primera presentación por John Cage, esta obra sonó 18 horas. ¡Ah! Ese John Cage, ese revolucionario y experimentador de la música. Exacto. Y sin ir más lejos, Satie cree la obra más larga de la historia, 1987, As Slow as Possible, lo más lento posible. Gracias a las sugerencias del organista Gert Sager, John Cage especificó para qué instrumento era. La interpretación habitual por un piano dura más o menos de 20 a 70 minutos, pero la interpretación actual, que empezó en una de las iglesias de Alemania en 2001, está programada a sonar por unos 639 años, finalizando en 2640. ¿Cómo es que suena esa obra ahora? Para que tengan una idea. El 5 de septiembre de 2001 empezó con un silencio de 18 meses. Una breve introducción. El primer sonido audible surgió el 5 de febrero de 2003, y esos sonidos audibles se repiten cada tanto. Se siente ya que estamos en el siglo XX, ¿no? El siguiente ejemplo me va a permitir interpretarlo yo misma. Y así, 4 minutos 33 segundos. Como el mismo Cage menciona en una entrevista a Koslanetz, lo que esta música no intencional quiere hacer es que el oyente comprenda que la audición de la pieza es una acción suya, que la música, digamos, es suya más que del compositor. Como también dijo, yo la prefiero a cualquier otra cosa, aunque no la considero mi pieza. Lo que Cage creó fue una obra maestra sintética que él mismo donó al mundo, una obra que deja de ser de él en el momento que otro artista la interpreta. Es la creación tanto del compositor como del intérprete y del público. Por mi lado, yo quisiera trazar una conexión de este concepto de silencio en la música a otro concepto de pintura. En los años 20 del siglo XX, la pintura icónica de Kazimir Malevich, el cuadro negro. Punto cero de la pintura, el nuevo realismo pictórico. La pintura sigue causando muchos debates y cada espectador puede crear su propia opinión. El color negro como la reacción y mezcla de todos los colores, y el silencio como la antítesis del sonido. Quizás hay alguna similaridad. Ustedes deciden. Antes de que me debatan que la idea del silencio en la música ya existió, le voy a mostrar otra partitura que anticipó a Cage por unos 30 años. Erwin Schulhoff, un compositor checoslovaco de origen judío, 1919. Inventó esta obra y tuvo toda la intención de hacer un acto teatral para el intérprete de ella. Tutto il canzone con espressione e sentimento ad libitum, sempre, sin al fine. Pronunciación italiana improvisada, lo siento. Vemos una coma. Para los cantantes, por ejemplo, significa que hay que tomar el aire. Entonces nos preparamos. Seguimos. Un signo de interrogación. Signo de exclamación. 2 signos. 3 signos. Una carita feliz en una mano y una carita triste en la otra. Ya deciden ustedes cómo van a interpretar todo eso. Y esa manera de organización de los silencios debe llevar un significado bien profundo. Una idea estética de hacer el silencio aún más atronador. Y a ese silencio uno decide qué significado ponerle. Para seguir esta línea de tiempo de peculiaridades, en la segunda parte de este video verán ejemplos aún más raros y divertidos. No olviden suscribirse y activar la campanita para poder ser los primeros en ver el siguiente video.